¿Por qué hay tanto lío alrededor de lo que está pasando en El Salvador? ¿Por qué pese a estar teniendo excelentes resultados, Nayib Bukele sigue teniendo críticas y personas que no están de acuerdo con sus medidas? Básicamente porque está demostrando que para disminuir la inseguridad y luchar contra los delincuentes es necesario sí o sí la mano dura. Está ya más que claro que todos los proyectos progresistas de tratar a los delincuentes como víctimas de la sociedad no sirve para nada. Quédate hasta el final de este video porque lo que te voy a comentar acá puede cambiar a Latinoamérica para siempre. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo a ser un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar tranquila por la calle. Fíjense que no dije de Latinoamérica, sino del mundo. La tasa de homicidio que tenía El Salvador era comparable con países que estaban atravesando una guerra. Actualmente Nayib Bukele declaró que su país pasó más de un año, más de 365 días, sin tener un homicidio. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este día jueves que su país logró registrar 365 días sin homicidios durante su administración. En 2015, la tasa de homicidios de este país era de un homicidio cada 1000 habitantes. Y esto se debía en gran parte a las maras. Quizás te estés preguntando qué son las maras. Son bandas de pandillas callejeras que normalmente se dedican al narcotráfico y a la delincuencia. Sus miembros son muy característicos debido a la cantidad de tatuajes simbólicos que llevan. Para que te des una idea de la dimensión de estas bandas, uno de los dos grupos de delincuentes más grandes llegó a tener 100.000 miembros. Como verás, no es que era simplemente un país de Latinoamérica que estaba pasando un mal momento. Era de los peores y parecía no tener salida. Parece increíble decir que este país, que se encontraba en un pozo muy profundo, actualmente ha dado un giro de 180 grados y ha cambiado su situación completamente. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Y viste cómo es, a veces aparecen personas que dañan mucho la figura de varios países de Latinoamérica, así como también a veces aparecen otros que cambian el rumbo de un país de manera positiva. Y tal es el caso de Nayib Bukele, que luego del 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en el mismo día en El Salvador, mandó a la fuerza de seguridad a salir a la calle para capturar a los pandilleros. Y fíjate vos la tranquilidad que les dio, algo que muchos países deberían copiar. Les dijo a la fuerza de seguridad que hagan lo que tengan que hacer, que él le aseguraba que ellos no iban a tener ningún problema con la justicia. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. De un día para otro, la policía hizo control de armas, de drogas, tatuajes. ¿Por qué tatuajes? Porque los integrantes de las maras son fácilmente reconocibles porque llevan tatuajes de pertenencia, como estos que están viendo en pantalla. Bukele tuiteó que los pandilleros pasaron de lucir orgullosos sus tatuajes a intentar borrárselos de cualquier manera. Pero no todo queda ahí. También ordenó a empeorar las condiciones de detención de los presos y le redujo la cantidad de comidas por día de 3 a 2. Luego de estas medidas, las pandillas y la familia de los pandilleros empezaron a quejarse. Comenzaron los rumores de que los pandilleros que andaban sueltos por la calle se iban a empezar a vengar de todas estas decisiones. A lo cual Bukele respondió: por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¡Qué bien, Bukele! Y por si eso fuese poco, mediante el mandato de Bukele comenzaron a salir noticias como estas. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT. Desde que Bukele es el presidente se han confiscado más de 7.000 teléfonos móviles en las cárceles. Me encanta porque es un presidente que va muy al detalle. Fíjense este dato. Cuando hablamos de este tipo de pandillas, no nos tenemos que olvidar que son grupos muy organizados, por lo que confiscar celulares evita que estos grupos se organicen dentro de las cárceles. En sus primeros 2 años de presidencia logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele, con 42 años,
Es uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica y es el que tiene el mayor nivel de aprobación de todo el continente. Me encanta que en un mundo de presidentes tibios, a Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Desde decisiones como cuando El Salvador se convirtió en el primer estado en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, así como también durante su mandato ha hecho uso de la herramienta moderna más poderosa de todas que muy pocos políticos usan: las redes sociales. Para que te hagas una idea, Bukele tiene 5,5 millones de seguidores en Twitter y 5,5 millones de seguidores en Instagram. Puede que te parezcan cifras normales para una figura pública, pero no te olvides que El Salvador tiene poco más de 6 millones de habitantes. Más allá de que hay mucha gente de otros países que lo sigue, este número es una cifra similar a la totalidad del país que lo sigue en redes sociales. Por otro lado, si hay algo que viene caracterizando el gobierno de Nayib Bukele, es la mano dura. Para entender la raíz de esto, hay que tomar en cuenta que durante años el problema principal que tenía El Salvador estaba relacionado con la violencia. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo. Para ellos no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacerle frente. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo. Para ellos no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacerle frente. Algo muy similar a lo que pasa en los demás países de Latinoamérica con los narcotraficantes. En estos momentos, El Salvador se encuentra en sus niveles más bajos de violencia desde la guerra civil. Está más que clara la evolución de este país en relación a la seguridad. Y lo mismo podemos decir de la corrupción. Y si hablamos del aspecto económico, Nayib Bukele ha logrado atraer inversiones millonarias, como cuando la fundación de Warren Buffett donó $25 millones a la policía salvadoreña. Si eso hubiese pasado años atrás, o si pasara en otros países de la región, una gran parte de ese dinero hubiese ido a parar a los bolsillos de los políticos salvadoreños. En cambio, en este caso, con esos $25 millones, han pagado el primer centro de investigaciones forenses de El Salvador. Para que te hagan una idea de lo importante que fue este paso, por primera vez en la historia de este país, la policía podrá hacer estudios de ADN para resolver los crímenes. También mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador como el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Esta cárcel fue denominada Secot, también conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde no pueden ver ni siquiera la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. Y esperen a escuchar esta que es genial. Por si esto fuese poco, Bukele dijo que no podía ser de que los presos estén ahí sin hacer nada y sin trabajar. Así que lanzó el plan Cero Ocio, que constataba en que los propios pandilleros salgan a destruir todo rastro de otros pandilleros como grafitis, lápidas, placas. Los grafitis que eran usados por las pandillas para marcar sus territorios en El Salvador ahora son borrados por los presos. La acción se lleva a cabo a nivel nacional por orden del presidente Nayib Bukele. Esto fue hecho para que no se fomente la delincuencia, para que la gente no vea todo el tiempo símbolos de grupos de delincuentes y por sobre todas las cosas para que la gente se sienta segura. Además, con el plan Cero Ocio, los han hecho reparar escuelas, hospitales y más instituciones, a limpiar las calles, a construir viviendas sociales, a trabajar en agricultura, a hacer ropa. También se renovaron los diferentes escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos, entre otras cosas. Y sé que al escuchar todas estas noticias positivas que les estoy comentando de Bukele, de su gobierno y demás, va a provocar que muchos comentarios digan: necesitamos un Bukele en Argentina, necesitamos un Bukele en Colombia, necesitamos un Bukele en Venezuela, traigan un Bukele a México, a Chile, así con todos los demás países de Latinoamérica. Y justamente eso está asociado con una de las últimas propuestas que acaba de hacer Nayib Bukele. Escuchemos. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Nos convertiríamos en una potencia mundial, porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Estoy cansado de ver medios que por un lado te muestran todo lo positivo que hizo Bukele,
Pero por otro lado te dicen cosas como: Bukele domina la violencia de El Salvador, ¿pero a qué precio? Bukele controla la delincuencia, pero todavía no resuelve el tema económico. Bukele tiene que trabajar en la gran deuda que tiene El Salvador, o el tema de la pobreza del país, o te cuentan todo lo bueno, pero después hacen hincapié en todas las denuncias que está teniendo su mandato por cómo tratan a los delincuentes en las cárceles. O te cuentan las cosas positivas, pero después te dicen que no todo es color de rosas. Y si bien está más que obvio que ningún gobierno, como ninguna persona, está exenta a equivocarse, o siempre si uno va al detalle puede encontrar mejores formas de hacer las cosas. Pero como vengo diciendo en otros videos, lo que le falta a este mundo es lo que le sobra a personas como Nayib Bukele: huevos. Entre tanta negatividad y críticas en las redes sociales, solo tengo palabras positivas y de aprecio hacia Nayib Bukele, que convirtió un país que no tenía futuro y estaba condenado al fracaso en un estado seguro que no hace más que expandirse y mejorar. Antes de su mandato, nadie hablaba de El Salvador. Ahora todo el mundo lo conoce y encima por cosas positivas. Nayib Bukele fue el primer presidente de la era moderna que comenzó a enfocarse en los derechos de las personas honradas, de la gente honesta y no de los delincuentes. Como tiene que ser. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Lo mejor de todo es que el éxito deja pistas. Y Nayib Bukele, además de mejorar considerablemente su país, le abrió el camino a muchos políticos de otros países a que se den cuenta de que si uno aplica mano dura y hace las cosas bien, hasta los peores países pueden mejorar su calidad de vida. Mi respeto para Nayib Bukele y la pregunta final es para vos. ¿Sos de las personas que aplauden las decisiones que tomó Nayib Bukele o sos de las personas que defienden los derechos de los criminales? Los mismos criminales que te pueden robar el celular por la calle o, si vamos más lejos, dejarte sin ese familiar que te acaba de mandar un mensaje hace poco. Te dejo con este video donde comenté la situación que está viviendo en este momento República Dominicana. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, que